montar. Hola amigos, hoy tenemos un video muy bacano y es un video de test de productos, algo que quiero empezar a implementar en el canal y es empezar a probar cosas que me funcionan y que les pueden funcionar a ustedes. Vamos a probar estas llantas nuevas, son unas llantas E13 Grappler, son las llantas enfocadas al downhill y el enduro. Voy a reemplazar mis confiables Hutchinson Griffos que me encantan, pero creo que estas llantas van a ser muy bacanas, especialmente para la carrera de este fin de semana. Entonces, pendientes y vamos a montar. Antes de entrar en materia, necesitamos definir algunos conceptos claves sobre las llantas, ¿cierto? Las llantas es un tema gigantesco, es un tema que tiene muchísimas variables y muchas de ellas son subjetivas. Sin embargo, hay otras que son completamente objetivas y necesitamos entenderlas. El primero, y es uno de los más importantes, es el tamaño de la llanta. Las llantas, al ser un objeto tridimensional, realmente tienen tres tamaños, pero nosotros tenemos control únicamente de dos tamaños. Uno es el diámetro de la rueda y eso va a depender netamente de tu bicicleta. Tu bicicleta puede ser 26, 27 y medio o 29 pulgadas y eso corresponde al diámetro de la rueda, la distancia pues, o el tamaño del aro. Y lo segundo que es importante hablar es el ancho de la rueda. Él viene marcado en pulgadas y encontramos ruedas o llantas desde 1.9 comercialmente, 1.9 pulgadas de ancho hasta 2.7, 2.8 que son bien escasas, pero sirven para algunas bicicletas, para algunas eléctricas y hay algunas bicicletas que se conocen como fat bike que llevan llantas hasta 3 pulgadas de ancho, ¿cierto? Son unas llantas muchísimo más gordas. La tercera medida vendría a ser el alto de la llanta, que es importante por temas de compatibilidad con la tijera y las bicicletas, pero no tenemos control sobre ella. Ahora, al momento de elegir una llanta, hay varias cosas que debemos considerar. Además de haber escogido el diámetro adecuado de la rueda y el ancho de llanta que nos funciona, debemos considerar para qué la vamos a utilizar. Existen llantas específicas para terrenos mixtos o para la bicicleta de montaña común, para una bicicleta de montaña competitiva en el lado del cross country y llantas un poquito más enfocadas hacia el enduro trail y llantas específicas para downhill. En este caso vamos a hablar de llantas específicas para downhill que básicamente se diferencian por el ancho de la coraza, el compuesto, la rigidez de la pared y algunas características adicionales como si son listas pues, o tubeless ready, están listas para utilizar sin neumático. Ahora, una vez escogimos el tamaño que queremos, el diámetro de la rueda y el ancho de la rueda, hay algunas cosas para considerar. En temas de llantas de bicicleta es un poco más complejo porque la variedad hay mucha, pero no siempre está la información precisa. Pero ¿qué debemos considerar? Ese ancho de la rueda no es preciso y no quiere decir que todas las llantas van a ser iguales. Así yo cojo de una marca o de la marca 2 o la marca 3 en la misma medida, por ejemplo 2.5 como esta rueda, es posible que las llantas no tengan el mismo perfil, ¿cierto? También va a depender del ancho de nuestra rueda, de nuestro rin, de nuestro aro. En un rin 27, 28, 30 milímetros a uno 33, 35 que son los nuevos de downhill de enduro, pues una rueda se va a sentir mucho más ancha. Esto va a cambiar la geometría de la llanta y va a afectar cómo se comporte y cómo se siente en el terreno. A grandes rasgos, una llanta más delgada y más redonda por encima es una llanta que es más rápida y que voltea un poco más fácil. La llanta más ancha y o más cuadrada, ¿sí? Que los hombros son menos caídos, se va a sentir más estable, va a frenar un poco mejor, pero no va a ser tan rápida y va a ser un poco más difícil de voltear. Otra cosa que es importante cuando estamos leyendo el labrado es entender que existen tres posiciones de los taches o de los tacos que nos importan. Uno, los centrales que nos van a afectar. En esta parte, la capacidad de rodamiento, ¿sí? En esta parte por detrás es el mordido de frenada, entonces mientras más agresivas sean por acá,
va a frenar mejor la bicicleta cuando apliquemos los frenos, y estos son los de la curva. Estos, mientras más se deformen, más se van a agarrar al terreno. O sea, el terreno es así y los taches laterales pues muerden el terreno, y si se logran deformar pues van a actuar un poquito mejor. Mientras más altos sean los taches y más separados, pues la llanta va a tener más agarre en superficies de baja adherencia como arena, tierra suelta o barro. Mientras más cerrados y más bajitos, la llanta va a tener mejor agarre en superficies duras y compactas, tierra compacta, pavimento, ¿sí? Pero por lo general van a ser llantas un poco más rápidas. Acá entra el tema de las variables, y es por ejemplo la presión de las llantas. Una llanta más inflada a grandes rasgos debería rodar más rápido que una llanta más desinflada. Algo muy bacano de las bicicletas es que nos da pequeños tips o nos da pequeñas informaciones de cómo estamos montando, y nos puede servir para mejorar o, en el caso de las llantas, para elegir un mejor producto. Por ejemplo, en este caso, acá tengo algunos rayones que se hacen porque yo monto con los talones un poquito hacia adentro y pues golpeo un poco la tijera. Debería montar con las puntas un poquito para adentro, que es más seguro, pues y es un poquito mejor. Igual me estoy dando cuenta que monto mucho en el 1, 2, 3, 4, 5, entre el 5 y el 6. Estoy montando la mayor parte del tiempo porque es el que más desgastado está. Ahora, si nos vamos a la llanta, es súper importante entender qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, no estoy muy gastado en los tacos de entrada, quiere decir que no estoy montando en terrenos muy áridos o muy duros, pero en la espalda de la llanta, en la espalda de los tacos, en la zona de frenado, sí están muy redondos y muy arrancados. Quiere decir que estoy frenando mucho, tengo que soltarles los frenos para poder ir más rápido. También importante, por acá hay un corte en la llanta, son cosas que hay que monitorear con el tiempo para que no pierda aire, no me vaya a dejar tirado o pinchado, y quiere decir que estoy montando en lugares donde hay cosas que pueden cortar la llanta. O sea, que si voy a escoger una llanta es importante que sea una llanta específica para este tipo de terreno. Otra cosa, los taches en la esquina como este están prácticamente arrancados. ¿Por qué se puede dar esta situación? Porque cuando uno le está entrando a la curva, ¿cierto? Una curva en un terreno duro, que es suficientemente árido o abrasivo para arrancar un tache, estoy bloqueando frenos, y en ese derrape, en ese golpe, para llegar a sentar duro, pues obviamente estoy degradando la llanta. Ella está cumpliendo su función, pero estoy gastando llanta. Entonces, muy bacano que esto nos dé pequeñas informaciones sobre cómo montar, cómo mejorar y cómo pasar más bueno. Para comparar estas dos llantas, lo primero que vemos, pues como a simple vista, es qué tanto se sostiene la llanta. Obviamente la Hutchinson es una llanta que ya tiene más o menos un mes de uso, ¿sí? Por lo tanto sus materiales ya se estiraron lo que se iban a estirar, mientras que esta E13 está totalmente nueva. Por eso es posible que sea un poquito más, no sé, más rígida, ¿sí? O que las paredes sean más firmes. En un mes, cuando las bajemos y hagamos el long term review, pues vamos a ver si se comporta igual que la Hutchinson. Pero miren lo que se ha caído la llanta. La pared de la E13 es mucho más rígida que la Hutchinson, aun cuando la Hutchinson es una llanta con DH casing, es decir, que está homologada para correr downhill y enduro. Esta pared es muy rígida, no he tenido ningún tipo de corte o problema con la pared, pero la de la E13, pues al tacto, es mucho más gruesa y más rígida. En nuestra prueba súper científica vamos a comparar una llanta versus la otra en cuanto al peso. Todos sabemos que el peso en las ruedas como sistema completo, llanta, neumáticos si los tiene, y aros, rines, lo que sea, como los llamen, es uno de los elementos más importantes en el peso de la bicicleta, porque es lo que más se siente. Unas ruedas pesadas se sienten muchísimo más que un marco pesado. Entonces, súper científicamente vamos a ver cuánto pesa la Hutchinson y cuánto pesa la E13. Primero, Hutchinson Gryphus Racing Lab, o sea, la gama más alta de las Hutchinson para downhill, en medida 2.5. Y es una llanta de 1100 gramos. Ahora, la E13 Grappler 2.5
llanta también para enduro y homologada para e-bikes. 150 gramos más por llanta, son 300 gramos más en el peso total de la bicicleta y que se van a sentir posiblemente mucho más debido a toda la masa rotacional que va a ganar la bicicleta respecto a cómo estaba armada antes. Hay dos cosas para considerar antes de montar una llanta nueva. La primera, en un sistema tubeless, es verificar que la cinta esté bien puesta, que no tenga cortes, que no esté rota en las cabezas de los radios, que no vaya a haber una cabeza de los radios que esté protuberando o saliendo con sobre la cinta, porque eso va a hacer que pierda aire lentamente o en un impacto fuerte es posible que la llanta se desinfle completamente. Mi llanta trasera estaba perdiendo aire. Llantas relativamente nuevas, montadas con líquido fresco, ¿sí? Todo estaba bien, pero ahora que bajé el rin y estaba revisando me doy cuenta que esta cinta solamente tiene una vuelta sobre el rin y que esta parte está un poco despegada. Mira que de hecho acá se ven las burbujas, que si yo subo sale líquido. Si sale líquido, sale aire, ¿sí? O sea, si acá adentro de la parte que está traslapada de cinta cabe líquido, cabe aire. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Nos vamos ya para la tienda, comprar cinta nueva, montar cinta, 2 vueltas, líquido nuevo y montamos las llantas. Y así evitamos pues que vamos a tener algún problema en la carrera.